Muy buenas noches, hoy es lunes 16 de junio de 2025. Les saluda con mucho gusto Pamela Silva. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con inmigración. El presidente Trump prometió una fuerte ofensiva contra Nueva York, Chicago y Los Ángeles, ciudades donde el perfil parece ser más orientado hacia los demócratas. De inmediato, las preocupaciones se elevaron, pues el mandatario dijo haberle ordenado a ICE hacer todo lo que está a su alcance para llevar adelante el plan de deportaciones más grande de la historia. Pasamos a Chicago con Viviana Ávila, quien nos tiene toda la información. Viviana, adelante. Así es, el día de hoy continuaron los operativos por parte de agentes federales en el estado de Illinois. El grupo de respuesta rápida de la ciudad de Elgin documentó el dramático momento en que un inmigrante guatemalteco fue arrestado por agentes del FBI. De acuerdo con su pareja, se le rompió el vidrio de su camioneta y luego fue arrastrado para ser después esposado y detenido por estos agentes federales. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Chicago, varias personas se tuvieron que presentar a citas de inmigración después de haber recibido un texto en su celular diciéndoles que deberían presentarse. Estos son algunos de sus testimonios. Este lunes, Enrique Torrealba acudió a una cita con ICE en Chicago tras haber recibido un mensaje de texto indicándole que se presentara. Me habían citado porque supuestamente tenía una alerta de mi grillete y aquí vine con nervios, susto, pero aquí estamos. Como él, Karen Torres también acudió a su chequeo con ICE, justo un día después de que el presidente Trump anunciara que agentes federales deberían concentrar sus esfuerzos de detener a inmigrantes indocumentados en ciudades como Chicago. No, porque él nos está haciendo un daño. Tenemos hijos, tenemos que estarnos escondiendo con nuestros hijos y eso no está bien, porque nuestros hijos ven lo que son madres, padres sufren al vernos cómo nos arrestan. Y activistas dicen que con su narrativa el presidente está aterrorizando a las comunidades. El presidente quiere generar miedo, temor en las comunidades, quiere causar caos. Pero ante la nueva arremetida de Trump contra ciudades demócratas, los activistas dicen que tienen un plan de defensa. Que un día antes dijo que ciertos sectores como la industria de servicios y la agricultura no serían una prioridad. Pero las ciudades demócratas sí, entonces esto es lo que hay que hacer, defender, preparar y pedimos si hay abogados que puedan ayudar para que en este caso estén presentes y podamos ayudar más a nuestra comunidad. Hoy precisamente comenzó la cumbre del G7 en Canadá en un clima de máxima tensión marcado por el conflicto entre Israel e Irán y la guerra en Ucrania. Los líderes buscan evitar un desastre diplomático mientras que Trump mantiene su postura firme de los aranceles y exigir que haya negociaciones para evitar una escalada bélica. Además, lamentó haber excluido a Vladimir Putin del Grupo de Naciones. Pedro Rojas nos amplía desde Alberta, Canadá. Veamos. En el primer día del encuentro del grupo de los 7 países más desarrollados del mundo en Alberta, Canadá, el presidente Donald Trump generó controversia cuando junto al primer ministro canadiense Mark Carney calificó de error haber expulsado a Rusia y su líder Vladimir Putin del grupo en 2011 y dijo que el expresidente Barack Obama y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau no lo querían. No tendríamos una guerra con Ucrania. No creo que él haya sido un enemigo en ese tiempo y no se manejaba ese concepto. Si hubiera sido yo el presidente, esta guerra nunca habría ocurrido, expresó. Además, dijo que espera finalizar el acuerdo arancelario con Canadá en esta visita. Para el martes, Trump tiene varias reuniones bilaterales y la más anticipada es con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó un avión comercial que le trajo a Canadá y en un comunicado dijo que iba a defender los intereses de los mexicanos. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, habló de temas que trató recientemente con Sheinbaum. La situación de vida de ambos pueblos, la situación de seguridad. Otra vez, ambos países tenemos los mismos retos que nos enfrentan con los cárteles, sobre todo el narcotráfico, obviamente temas de migración. Junto al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, Trump celebró la firma del acuerdo arancelario con ese país y para el martes también se reunirá con el presidente de Ucrania. Con respecto al conflicto armado entre Irán e Israel, dijo que espera un cese de hostilidades, pero por ahora se niega a apoyar un comunicado del G7 que exige cautela a Israel en los bombardeos. También dijo que Rusia debería regresar al grupo y China debería ser incluida para que así las naciones más poderosas se encuentren en una misma mesa. Este es el primer encuentro internacional de jefes de Estado al que Trump asiste tras iniciar su segundo gobierno.
En una noticia de última hora, la Casa Blanca afirma que Trump abandonará antes de tiempo la reunión del grupo de los G7 en Canadá para regresar a Washington, D.C. debido a las tensiones en el Oriente Medio. En las últimas horas, el intercambio de ataques entre Israel e Irán se han intensificado, lo que hace temer en una escalada con la confrontación bélica entre ambas naciones. En otra noticia, Vance Belcher, de 57 años de edad, fue acusado hoy de homicidio federal y acoso. Además, enfrenta cargos estatales por homicidio e intento de homicidio por el asesinato de una congresista y su esposo y disparar contra un senador y su esposa. Belcher se entregó a la policía tras ser encontrado en un bosque cercano a su domicilio. Nuestra colega Lidia Terrazas tiene los detalles y nos amplía. Adelante, Lidia. Buenas tardes. Así es, Pamela. Hoy fue la primera vez que Vance Belcher estuvo frente a un juez desde su detención la noche de ayer. Nosotros justamente seguimos a un costado de esta Corte Federal en St. Paul, Minnesota. Fue una audiencia de menos de media hora. Aquí también estuvieron presentes algunos de los oficiales que estuvieron en esa respuesta, en esa movilización para tratar de capturar a este sospechoso del asesinato, de una legisladora estatal y su esposo, al igual que del ataque en contra de un senador demócrata y su esposa. Veamos. Vance Belcher fue el hombre más buscado en el estado de Minnesota y ahora podría enfrentar la pena de muerte. El sospechoso de asesinar a la legisladora Melissa Hortman y a su esposo Mark y de herir de gravedad al senador demócrata John Hoffman y a su esposa, compareció por primera vez ante un juez y se le ordenó permanecer detenido hasta su próxima audiencia. Él ahora enfrenta 6 cargos, incluyendo 2 cargos de asesinato en primer grado. Según el FBI, Belcher, quien se hizo pasar por policía, iba de cacería a la madrugada del sábado. No solo fue a las propiedades de los líderes que atacó, también llegó hasta 2 viviendas adicionales. Fortunately, the state representative was not home. En una no le abrieron la puerta y en la otra lo interceptó un policía. El sospechoso se fue de la escena antes de ser detenido por el oficial. These are punishable by a term of life imprisonment or even death. Belcher enfrenta cargos que son elegibles para la pena de muerte, dijeron funcionarios. Entre sus pertenencias se encontró una lista con decenas de nombres de políticos, activistas y proveedores de aborto, que planeaba atacar según las autoridades. Y tras escapar, permaneció prófugo por casi 48 horas, desatando un operativo masivo en una zona rural del estado. Cientos de oficiales fueron desplegados. Al caer la noche, fue detectado por drones y cámaras. Se arrastró para entregarse, siguiendo órdenes de oficiales tácticos, dijeron autoridades. El momento en el que fue sometido por oficiales quedó plasmado en fotografía. Se le ve hincado con las manos en la espalda, poniendo fin a la cacería humana más grande en la historia de Minnesota. Sigue el conflicto en el Medio Oriente. Israel atacó instalaciones nucleares y de misiles en Irán, mientras que Irán lanzó misiles contra Tel Aviv y Haifa. Y a los muertos se cuenta por cientos y Claudio Seda tiene los detalles y nos amplía. La presentadora transmitía en vivo. Era la sede de la televisión estatal iraní. De pronto, una explosión la obliga a correr por su vida. También en Teherán, otra escena desgarradora. Civiles gritaban. Seguía la destrucción, los muertos y heridos. En Tel Aviv, Israel, otra vez el cielo se iluminó. Eran misiles. La mayoría fueron interceptados, pero uno cayó en un barrio residencial. Desde el viernes que empezó el conflicto, en Irán han muerto al menos 224 personas. En Israel, autoridades reportan un total de 24 muertos. La lluvia de misiles comenzó con el ataque de sorpresa de Israel, que mató a militares y científicos nucleares iraníes la semana pasada. Y estaban a días nomás de conseguir 15 bombas atómicas. Después del ataque, el presidente de Irán prometió una dura respuesta y dijo que Israel se arrepentirá de este acto insensato. Trump, en la cumbre del Grupo 7 en Canadá, dijo que aún tiene esperanzas de que pueda llegar a un acuerdo, a pesar de que no hay señales de que ni Israel ni Irán quieren dar marcha atrás. Cuando le preguntaron a Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos intervenga, dijo que no quería hablar de eso.
Y hoy Trump no quiso hablar de eso, pero ayer dejó la puerta abierta, no descartó que en un futuro Estados Unidos esté involucrado en este conflicto. Una ola de calor récord impacta al suroeste de Estados Unidos con temperaturas que llegan a 110 grados Fahrenheit en las ciudades y alcanzan los 120 grados en áreas desérticas como Arizona. Claudia Ramos está en Phoenix en medio de este abrasante calor y nos tiene más información. Adelante, Claudia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Usualmente durante esta época del año las temperaturas es normal ver que oscilan entre los 100 y 105 grados Fahrenheit, pero esta semana el pronóstico coloca esas temperaturas entre 5 y 7 grados por encima de lo que es habitual. Estamos hablando de una situación que podría tornarse peligrosa si no se toman las debidas precauciones. Las altas temperaturas llegaron al suroeste del país. Ya se está viniendo, son las primeras semanas que tenemos este calor. Desde Arizona hasta Nuevo México están en vigor las advertencias por el calor extremo. En Phoenix este lunes el termómetro superó los 110 grados Fahrenheit y la fuerte ola de calor podría extenderse hasta el viernes. Temperaturas de sensación que estoy pronosticando en algunas ciudades puedan llegar hasta los 115 grados. Sectores como Phoenix, Tucson, así como también sectores de Albuquerque. Hay que tener muchísima precaución en los próximos días. Quienes trabajan en el exterior no se toman riesgos ante las peligrosas temperaturas. Traemos bastante agua y andamos con manga larga, protegidos. Tomando agua y descansando y metiéndose a la sombra en ratos. Las autoridades también reiteran la importancia de mantenerse bien hidratado y cuidar de los más vulnerables. El calor puede matar a personas, entonces, sabiendo esto, queremos que pasar el mensaje al pueblo que están tomando bastante agua, que no están trabajando durante las horas del día que son más calientes, como antes de 10 en la mañana o después de 6 en la tarde. Los rescatistas también advierten sobre los peligros de practicar senderismo cuando las temperaturas superan los 3 dígitos. En lo que va del año ya han tenido que rescatar a varios caminantes que presentaron problemas relacionados con el calor extremo. Es muy importante que las personas sepan cuán peligroso es el calor. El año pasado el condado de Maricopa reportó 602 muertes relacionadas con calor excesivo.